¿Cuáles son los mejores libros sobre la prehistoria y protohistoria de la península ibérica? Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en este episodio voy a recomendarte 10 libros sobre la prehistoria y protohistoria, incluyendo las edades de piedra y de los metales, la cultura argárica, las colonizaciones fenicias y griegas o Tarteso. Básicamente son lecturas sobre la historia de las sociedades peninsulares antes de la conquista romana. Tienes los enlaces de afiliados de Amazon con los que gano una comisión por venta sin cargo adicional para ti en la descripción del episodio, ya sea en YouTube o en podcast. Dicho esto, empezamos. Memorias Hispánicas. El primero es Prehistoria, el largo camino de la humanidad de Víctor Manuel Fernández, catedrático de Prehistoria en la Complutense de Madrid. Este es un libro ideal tanto para estudiantes de prehistoria, a modo de manual, como para aquellos curiosos que quieran una visión general de la prehistoria, con especial foco en Europa. No es un libro difícil de leer ni muy largo, son 300 páginas y casi la mitad del libro está dedicado al Paleolítico y la evolución de la especie humana. En Prehistoria, el largo camino de la humanidad, su autor se centra en describir las sociedades prehistóricas en vez de en la cultura material, y ya está, como muchas veces pasa con obras sobre la prehistoria. La única pega que le pondría es que hubiera estado mejor si se hubiera extendido un poco más al hablar de la edad de los metales. El siguiente es Nueva Historia de la España Antigua, de Gonzalo Bravo, profesor emérito en varias universidades españolas. Este libro en realidad se centra mucho más en todo el periodo romano hasta el siglo V, pero sus primeras 100 páginas están dedicadas a la prehistoria desde la edad del cobre, Tarteso, las colonizaciones fenicias, griegas y púnicas y todas las culturas preromanas de Hispania. Por eso creo que es recomendable si lo que buscas es una síntesis completa de la historia peninsular antes de la llegada de los romanos y además pudiendo leer 200 páginas más sobre la Hispania romana. Uno de los mayores especialistas en Tarteso y director del Instituto de Arqueología de Mérida, del CSIC, Sebastián Celestino, es el coordinador de este magnífico libro titulado La protohistoria en la península ibérica. Se trata de un libro extenso de 900 páginas que proporciona una visión actualizada sobre las sociedades de la península ibérica durante la Edad del Hierro, desde Tarteso y el periodo de influencia y dominación cartaginesa hasta los iberos y todos los pueblos prerromanos del interior y del noroeste peninsular. Esto quizás es más un manual para universitarios académicos, así que si no estás muy interesado en la protohistoria, quizás este no sea tu libro. Pero es un libro muy completo con informaciones arqueológicas recientes y con análisis detallados de las sociedades, economías, religiones, lenguas y tradiciones artísticas y tecnológicas de los pueblos prerromanos estudiados. El cuarto libro es La cultura de El Argar, de Gonzalo Aranda, Sandra Montón y Margarita Sánchez. De este me leí su versión inglesa, pero esta no es más que una versión aún más actualizada sobre la cultura prehistórica más importante de la península ibérica, la civilización argárica. Es un libro que rompe algunos tópicos sobre la sociedad argárica, como que estaba dominada por una élite guerrera, y presenta una visión completa de la cultura del Argar desde el paisaje paleoambiental y sus poblados hasta su economía y tecnología, división social, prácticas funerarias y el colapso de la cultura argárica. En definitiva, se trata de un libro imprescindible para cualquiera que quiera conocer más sobre la cultura argárica. Y se cuela otro libro de Sebastián Celestino en esta lista, esta vez escrito junto a Carolina López Ruiz. Y este se trata de un libro que tiene que estar en la biblioteca de cualquier persona interesada en Tarteso. Tarteso y los fenicios de Occidente es un libro que acerca al lector a una de las civilizaciones más interesantes del Mediterráneo, la cultura tartésica desarrollada en el sudoeste peninsular y que se extendió hasta Extremadura, y una cultura indígena con potentes influencias fenicias. Las primeras 150 páginas están dedicadas a presentar cómo han evolucionado los estudios sobre Tarteso y qué nos dicen las fuentes escritas sobre esta civilización. Y después procede a hablar sobre cómo surgió Tarteso, cómo era la economía tartésica y por qué desapareció la cultura tartésica. Y termina con capítulos dedicados a sus ritos funerarios, religiosidad, arte, tecnología y escritura.
Como reconocen en el libro, por desgracia, hay muchas cosas sobre Tarteso que siguen siendo un misterio, como su organización política o cómo estaba estratificada su sociedad. Pero esto no es una novela histórica, así que hay unos límites en lo que se puede especular y a veces no queda otra que asumir que habrá cosas que difícilmente llegaremos a conocer sobre Tarteso. Como lectura adicional, recomiendo que te descargues gratuitamente el final de Tarteso, Arqueología protohistórica del Valle Medio del Guadiana, de Esther Rodríguez, arqueóloga que entrevisté en Memorias Hispánicas, así que si no lo escuchaste, te invito a hacerlo. Los investigadores de la cultura tartésica están haciendo un gran esfuerzo en divulgar sobre Tarteso, desde el proyecto de Construyendo Tarteso, que puedes seguir en redes sociales, participando también en charlas y entrevistas, o sea que digamos que tienes muchas maneras de acceder a más conocimientos sobre la cultura tartésica si te interesa. Mi sexta recomendación es The Greeks in Iberia and their Mediterranean Context, una obra colectiva en inglés publicada hace unos pocos meses y que habla en bastante detalle de la presencia griega en la península ibérica, obviamente con especial atención a Emporion, Ampurias, por ser junto a Rosas la única colonia griega de la península ibérica. Para mí de lo más interesante es que explica las relaciones entre griegos e indígenas y cómo eso llevó a aculturaciones e hibridaciones culturales, no solo en el noreste peninsular, sino también en otras partes de la costa mediterránea, como Málaga o Alicante, donde los griegos comerciaron bastante. Otros temas que se tocan son cómo se desarrolló la identidad griega en la península ibérica, o cómo los griegos percibían Iberia. Para quienes quieran una lectura en español sobre la colonización griega, les recomiendo descargar gratuitamente Iberia Graeca, el legado arqueológico griego en la península ibérica, escrita para un público no especializado en una edición bilingüe en español y catalán. Dejo el enlace en la descripción del episodio. Los fenicios del monte Líbano a las columnas de Hércules es una lectura recomendable para quienes quieran conocer la historia de los fenicios orientales y su colonización en época arcaica. Es decir, no va de los cartagineses y su periodo de influencia y dominio directo sobre Hispania, por mucho que dedique el último capítulo a Cartago y los púnicos de forma muy breve. Habla un poco de la colonización fenicia de la península ibérica, pero se trata de un libro para acercar Fenicia y la civilización fenicia a un público hispanohablante. Habla en detalle de su historia política, las principales ciudades-estado, el auge comercial de Tiro y la sociedad y religión de los fenicios, todo de una forma amena a la par que rigurosa. El octavo libro de la lista es Los pueblos prerromanos de la península ibérica de Manuel Salinas de Frías. Fue publicado en 2006, así que sin duda algunas cosas que se plantean en el libro estarán ya desactualizadas, pero está bien porque sintetiza en solo 200 páginas los aspectos básicos de cada uno de los pueblos prerromanos de Hispania, excepto de los vascones por algún motivo. Pero bueno, habla de los iberos y celtíberos y los pueblos del sur y norte peninsular. Para alguien que quiera conocer muy en detalle los pueblos prerromanos, este libro pues le será insuficiente por lo corto que es. Aún así, creo que sigue siendo de lo mejor que hay, por lo amena que es su lectura, sobre unos temas que son difíciles de hacer digeribles para un público general. La nueva edición de 2023 de Breve Historia de los Íberos, de Jesús Bermejo, es un libro divulgativo que presenta las sociedades íberas, es decir, los pueblos prerromanos de la costa mediterránea. Explica qué información nos transmiten sobre ellos los autores griegos y romanos, cómo se organizaban sus jefaturas políticas y clases sociales, el arte y arquitectura iberas, sus mitologías y creencias religiosas, sus lenguas o cómo practicaban la guerra. El libro va acompañado de numerosos mapas, fotografías de sitios arqueológicos y elementos materiales íberos, y reconstrucciones para ayudar al lector a comprender mejor las sociedades íberas. Aunque aviso que al poner bastante el foco en las investigaciones arqueológicas, no es una lectura muy entretenida, que digamos, ¿no? Y el último libro sobre la protohistoria de la península ibérica es Hijos del Rayo, los Barca y el dominio cartaginés en Hispania, de Manuel Vendala Galán. Es de los pocos monográficos dedicados a la Hispania cartaginesa y explica cómo se pasó de una influencia púnica sobre las colonias fenicias occidentales a un dominio directo,
sobre partes de la península ibérica con los ejércitos dirigidos por la familia Barca. Manuel Vendala explica el proyecto político de los Barca en Hispania y cómo lo instauraron mediante la alianza con numerosas élites hispanas o con la fundación de Cartagena, y cómo estaba organizado el territorio y economía de la Hispania cartaginesa. Una lectura muy interesante de un periodo poco conocido por mucha gente, pero que da que pensar de cómo hubiera sido el futuro de Hispania si los romanos no hubieran derrotado a los púnicos. ¿Qué te han parecido estas recomendaciones bibliográficas? Si conoces otros libros sobre la prehistoria y protohistoria peninsular que creas que vale la pena leer, por favor compártelo en los comentarios de YouTube. Y también me puedes hacer saber de qué te gustaría que fueran mis próximas recomendaciones bibliográficas. Si ha sido la primera vez que me has escuchado, suscríbete al canal de YouTube y dos podcasts, La Historia de España, Memorias Hispánicas, para seguir una serie cronológica sobre la historia de España y mucho más contenido. Puedes unirte también al Discord del programa y al Patreon para conseguir beneficios exclusivos y ayudarme a seguir divulgando historia. Tienes los enlaces en la descripción. Gracias por escucharme y hasta la próxima.